Está ocurriendo. Y no es una exageración, ni una metáfora esotérica. Es literal. En este preciso momento, estés donde estés, tu cuerpo ha sido alcanzado por una tormenta psíquica que no se ve, que no suena, pero que se siente. Se cuela por los espacios vacíos entre pensamientos, en esos segundos de distracción en los que crees que nada está pasando, y sin embargo, todo ha comenzado a cambiar. Una vibración sutil pero penetrante está activando algo dentro de ti. Tal vez aún no sepas nombrarlo, pero tu cuerpo sí. Él ya lo ha detectado. Lo que comenzó como un leve desequilibrio, quizá un suspiro sin causa, una inquietud en el pecho, una frase que no sabes de dónde surgió, ahora está expandiéndose. No hacia afuera, sino hacia adentro. Porque hoy tu cuerpo ha dejado de ser solo materia. Hoy se ha convertido en el escenario de una colisión energética cósmica. Dos fuerzas que no comprenden de lógica humana, de horarios ni de límites, acaban de encontrarse en el mismo punto, dentro de ti. Venus ha entrado en Géminis. Neptuno ha comenzado su retroceso. Y con esa combinación, la realidad se desdobla. Se reconfigura. Es como si el universo hubiese presionado simultáneamente el botón de avanzar y rebobinar. Una parte de ti está siendo impulsada hacia adelante, hacia lo nuevo, lo urgente, lo expresivo. Y otra parte está siendo arrastrada hacia atrás, hacia los fragmentos olvidados, hacia memorias no resueltas, sueños rotos y susurros antiguos. La paradoja es real. El conflicto es interno. Y lo que estás sintiendo no es solo emocional, sino físico, tangible, eléctrico. Si esta mañana abriste los ojos con una palabra que no reconociste, una imagen fugaz, un nombre que jamás habías escuchado, no lo ignores. No es aleatorio. No es casual. Es la primera señal. El primer eco de una transmisión que se está emitiendo a través de ti, como si fueras una antena, como si tu sistema nervioso hubiese sido sintonizado a una frecuencia que hasta ahora permanecía cerrada. Esas palabras extrañas que aparecen sin lógica aparente, esas frases que se repiten en tu mente como si las hubieses escuchado en un sueño que no recuerdas, están aquí por una razón. Porque tu conciencia está siendo expandida, y en ese proceso, los mensajes no siempre entran por la puerta de la razón. A veces, se cuelan por las rendijas del subconsciente. Puede que te hayas sorprendido haciendo cosas sin pensar, como entrar en una habitación y no recordar por qué, quedarte en blanco en mitad de una frase, caminar con el piloto automático activado. Tal vez al principio no le diste importancia. Pensaste que era falta de sueño, estrés, demasiadas cosas en la cabeza. Pero si esto ha comenzado a ocurrirte con más frecuencia, si notas que tu atención se disuelve más rápido de lo normal, entonces es muy probable que estés sintiendo el efecto de este cambio energético de forma directa. Y no estás solo. Lo que crees que es confusión, lo que parece desorientación o falta de enfoque, es en realidad el signo de que tu percepción está empezando a abrirse. No hacia afuera. Hacia adentro. Estás comenzando a captar información que no viene del exterior, sino de otras capas de tu propia conciencia. Y eso puede sentirse como una sobrecarga. Porque no estás recibiendo solo lo evidente. Estás captando lo invisible. Estás notando los espacios entre las palabras, las pausas entre los gestos, las miradas fugaces, los pensamientos no dichos, los hilos energéticos que antes no veías. Y eso es solo la superficie. Venus, el planeta del deseo, de la belleza, de lo que valoramos y de cómo lo comunicamos, acaba de adentrarse en el signo más mental, volátil y dual del zodiaco, Géminis. Y eso significa que tu mente ha entrado en un modo de alta frecuencia. Tus pensamientos no solo son más rápidos, sino más erráticos, más fragmentados, más vivos. Sientes una urgencia de decir cosas que no habías pensado decir. Hablar por horas.
compartir recuerdos que estaban enterrados. O, por el contrario, te invade un silencio denso, espeso, como si las palabras no pudieran salir porque están atrapadas detrás de un nudo que no sabes deshacer. Géminis rige la garganta, la voz, la expresión, pero también rige la duplicidad, los reflejos, el pensamiento bifurcado. Venus aquí no solo activa la necesidad de hablar, sino la necesidad de transmitir. De emitir lo que has estado callando durante años. Y en algunos casos, lo que ni siquiera es tuyo. Porque lo que está emergiendo a través de ti, en este momento, no siempre viene de tu propia historia. Algunas ideas, pensamientos, frases que pronuncias sin darte cuenta, pueden ser transmisiones de memorias antiguas, fragmentos de otras vidas, mensajes que están viajando a través de tu campo vibratorio. Quizá hoy dijiste algo y al escucharte, pensaste, eso no sonó como yo. Tal vez abriste la boca y dejaste salir una opinión que te pareció ajena. No estás perdiendo el juicio. No es locura. Es resonancia. Tu cuerpo está funcionando como una cámara de eco para verdades que aún no comprendes, pero que están llegando igual. Estás traduciendo energía. Estás canalizando pensamientos. Estás operando como una especie de traductor universal para emociones y mensajes que no tienen forma todavía. Y al mismo tiempo que esto sucede, Neptuno, el planeta de la intuición, los sueños, el inconsciente colectivo, ha comenzado su marcha retrógrada. Eso, lejos de sumirte en fantasías, está despejando el velo. Lo que normalmente se oculta bajo capas de niebla emocional, de idealización, de evasión, ahora está emergiendo como una claridad casi incómoda. Una lucidez sin anestesia. Una verdad que no se disfraza, que no se suaviza. Este movimiento doble, Venus hacia la velocidad y la expresión, Neptuno hacia la introspección y la limpieza del alma, está creando un estado de hiperconciencia que puede resultar abrumador. Sientes que todo ocurre al mismo tiempo. Que cada sonido tiene más peso. Que cada palabra vibra con más fuerza. Que cada recuerdo te exige atención. Y esa sobreactivación comienza a manifestarse en tu cuerpo. Lo notas en tu respiración, que cambia. En tus manos, que tiemblan sin motivo. En tu garganta, que se cierra o se abre demasiado. ¿En tus ojos? Sí, justo ahí. Tus ojos. Porque en cuanto esta combinación astral se instala completamente en ti, uno de los primeros síntomas físicos se manifiesta en la vista. En la forma en la que observas el mundo. En la manera en que la luz entra en ti, y en cómo tu cerebro la traduce. Y cuando eso empieza, todo se transforma. Todo empieza ahí. En tus ojos. No en lo que miran, sino en cómo están empezando a mirar. Y es que lo que antes era automático, ver, enfocar, identificar, seguir, ahora se ha vuelto demasiado consciente. Como si el acto de mirar hubiese cobrado peso, intensidad, densidad. Hay una especie de apertura forzada en tu visión, una expansión que no se puede detener. Tal vez lo notaste esta mañana al despertar, o en mitad del día, frente a una pantalla. La luz se siente distinta. Más afilada. Más penetrante. Las formas parecen vibrar levemente. El brillo de las cosas se impone. Lo ordinario adquiere un matiz que no puedes explicar, pero que se siente casi eléctrico. Y entonces, sin previo aviso, empiezas a parpadear más. No porque estés cansado, sino porque tu vista está recibiendo más información de la que puede procesar de golpe. Tal vez incluso necesites cerrar los ojos por unos segundos, no para descansar, sino para recalibrar. Tu mirada no solo está observando objetos. Está traduciendo vibraciones. Está interpretando señales que no pertenecen solo a este plano. Es por eso que lo visual comienza a desajustarse.
No porque tu vista esté fallando, sino porque está evolucionando. Estás empezando a ver entre las cosas. A percibir lo que hay en los espacios vacíos. Sombras que no deberían moverse. Reflejos que titilan de forma irregular. Formas que parecen tener intención. Y lo más desconcertante, imágenes fugaces que desaparecen apenas las enfocas. Como si alguien o algo estuviera justo fuera de tu campo visual, y al girar, se esconde. No son alucinaciones. No es fantasía. Es el velo. El velo entre mundos que, cuando Neptuno entra en retrogradación, comienza a deshilacharse. Cuando ese velo se abre, aunque sea un poco, la mente no sabe cómo nombrar lo que ve. Pero el cuerpo sí lo siente. Por eso, esa incomodidad que sientes en los ojos no es cansancio visual. Es sobrecarga energética. Es el primer filtro, el más expuesto, empezando a saturarse. Lo físico no está dañado. Está desbordado. No por estímulos ordinarios, sino por una dimensión sensorial que hasta ahora se mantenía fuera de alcance. Y si has notado que leer se ha vuelto más difícil, que las letras parecen moverse, que tu enfoque se dispersa, que mirar una pantalla se vuelve molesto, como si la luz te lastimara, no es coincidencia. No es fatiga digital. Es un reordenamiento de prioridades perceptivas. Tus ojos ya no quieren ver solo lo evidente. Quieren mirar lo invisible. Y esa tensión que sientes detrás de ellos, ese impulso de apartar la vista, es una señal de que tu sistema necesita espacio para integrar todo lo nuevo que está recibiendo. Pero no termina ahí. Porque lo visual, como canal primario, empieza a desencadenar otros síntomas. Si has sentido esa extraña presión detrás de los párpados, si experimentaste un leve dolor entre las cejas o en las sienes, si tuviste la impresión de que tus ojos están más abiertos de lo normal, como si el párpado se hubiese estirado sin tu permiso, es porque tu tercer ojo está activo. No por voluntad, sino por impacto. Estás siendo golpeado por ondas de información que no reconoces conscientemente, pero que están activando centros neuronales y espirituales que hasta ahora dormían. Y no solo estás viendo cosas. Estás viendo dentro de las cosas. Ves miradas que esconden emociones. Ves gestos cargados de significado. Ves patrones en las luces del día, en las formas de las sombras, en la manera en que los objetos se ordenan sin que tú los muevas. Todo parece cargado de un simbolismo silencioso. Como si el mundo te estuviera hablando en clave. Y tal vez lo está haciendo. Porque cuando Neptuno retrograda, el simbolismo se vuelve directo. Lo que antes era poesía onírica, ahora se vuelve instrucción cruda. Mensajes que no necesitan ser decodificados. Se entienden con el cuerpo, con la vibración. Pero el cuerpo no siempre está preparado para entender tanto. Y esa falta de preparación se manifiesta como saturación. El sistema nervioso se agita. Tus músculos oculares tiemblan. Tu respiración cambia sin razón aparente. Todo esto está sucediendo no porque haya algo mal en ti, sino porque estás captando más de lo que puedes asimilar. Y eso genera un estado de hipersensibilidad generalizada. Lo que antes era solo una lámpara encendida ahora parece un foco insoportable. Lo que antes era el resplandor del sol ahora se siente como fuego en la piel. Lo que antes eran reflejos normales ahora se vuelven extrañamente animados. Como si la luz tuviera intenciones. Como si los brillos pulsaran en códigos que aún no entiendes. Esta es una percepción expandida. No la pediste, pero llegó. Es por eso que algunos reportan ver figuras al borde del campo visual. No aparecen del todo, pero tampoco desaparecen. Son como presencias que flotan, como ideas densas que toman forma. No necesariamente entidades,
no necesariamente proyecciones tuyas. A veces son memorias. A veces son fragmentos de sueños que se niegan a disolverse. Otras, son señales de que estás compartiendo espacio vibratorio con algo más. Algo que también está intentando comprender esta apertura. Y ante todo eso, el cuerpo reacciona. Se defiende. Trata de protegerte. Por eso quizás tus ojos pican, o sientes que lagrimean sin motivo. Es una forma instintiva de limpiar. Como si tu propio organismo intentara expulsar lo que no puede entender. Pero esta vez no hay partículas físicas que remover. Lo que te irrita no está en el ambiente. Está en la frecuencia. Y si alguna vez tuviste que cerrar los ojos en medio de una conversación, de una caminata, de una lectura, no fue cansancio. Fue un mecanismo de regulación. Porque ver tanto, sentir tanto, percibir más de un plano a la vez, requiere pausas. El cuerpo pide descanso no solo físico, sino sensorial. Porque lo que está sucediendo no es solo un aumento de visión. Es un cambio total en el modo en que ves. Estás dejando de usar los ojos como cámaras y estás comenzando a usarlos como sensores. Y en el momento en que eso ocurre, la visión se convierte en percepción. Y la percepción, en intuición pura. Y esa intuición, empieza a manifestarse en otras partes de tu cuerpo. La siguiente, la más inmediata, la más sutil y a la vez intensa, es el parpadeo nervioso. Ese pequeño espasmo en uno de tus ojos. Esa sensación de que el párpado vibra solo. Como si tu cuerpo estuviera intentando decodificar una señal, justo en el límite de lo que puedes controlar. Ese parpadeo leve, casi imperceptible, se convierte en una clave. Lo que parece un simple tic ocular es, en realidad, el lenguaje del cuerpo energético tratando de expresarse. Es una especie de descarga. Un punto de liberación. El ojo, particularmente en su extremo más sensible, el párpado, actúa como un portal diminuto donde las frecuencias que no logran anclarse en la mente buscan una vía de escape. Es eléctrico, sí. Pero no es electricidad común. No es una falla muscular. Es una respuesta nerviosa codificada, como si algo que no pertenece del todo a este plano intentara entrar y tu cuerpo, en su sabiduría, simplemente vibrara para liberar el exceso. Y no solo el ojo. Tal vez lo hayas notado en otros lugares. En la comisura de los labios. En los dedos de la mano. En un pequeño temblor de la mandíbula o en un estremecimiento breve del hombro. Microdescargas. Movimientos minúsculos que llegan sin previo aviso, sin causa física aparente. Son manifestaciones de tu sistema nervioso adaptándose a un tipo de tráfico energético que antes no existía o, si existía, era ignorado. Ahora no puede ser ignorado. Porque se siente. Esa sensación de zumbido en el cuerpo, de vibración interna, de hormigueo bajo la piel, está aumentando. No es ansiedad, aunque puede parecerlo. No es fatiga, aunque puede agotarte. Es señal de que el cuerpo se ha convertido en receptor. Una antena viva, afinada a frecuencias que vienen de múltiples planos. Y en días como estos, donde dos fuerzas planetarias, Venus y Neptuno, chocan de manera sutil pero implacable, esa antena se sobrecarga. El ojo que tiembla no está fallando. Está modulando. Es un microajuste. Es como cuando una radio antigua comienza a captar interferencias entre dos estaciones. El ruido, el chisporroteo, el salto en la señal, eso es lo que sientes en tu cuerpo. La energía no está fluyendo limpia. Está tratando de encontrar su cauce, su traducción, su forma de entrar sin causar daño. Y cuando no lo logra, busca otra salida. El músculo se contrae. El sistema libera.
Y tú lo sientes como un tic. Y justo ahí, en esa respuesta tan física, comienza una transición invisible. Porque si prestas atención, te darás cuenta de que ese parpadeo, ese leve temblor, aparece en momentos muy concretos. Justo cuando piensas en algo extraño. Justo cuando recuerdas algo que no sabías que habías olvidado. Justo cuando escuchas una palabra que parece resonar más de lo normal. No es aleatorio. Es una reacción a lo que pasa dentro, aunque la manifestación venga desde fuera. Tu cuerpo, sin saber cómo explicártelo, responde a una idea, a una imagen mental, a una emoción suspendida, y lo hace a través del músculo. Es ahí donde se vuelve más claro, no estás simplemente recibiendo ideas. Estás canalizándolas. Estás siendo atravesado por información que no proviene únicamente de ti. Y no todo lo que pasa por ti tiene una forma racional. Algunas ideas llegan como fragmentos. Como frases que se repiten. Palabras que no entiendes pero que no te abandonan. Y ese parpadeo es la forma que tiene tu cuerpo de decir, esto es importante. Esto está intentando anclarse. De hecho, si al despertar hoy sentiste que había una frase resonando en tu mente, una palabra aislada, un nombre desconocido, una oración que no recuerdas haber oído nunca, y esa frase no te dejó en paz durante el día, deberías escribirla. Porque no vino de ti. O mejor dicho, no vino solo de ti. Es un mensaje en tránsito. Un residuo energético que encontró en tu mente un lugar donde aterrizar. No necesitas entenderlo ahora. Es como una semilla energética. Una clave que se activará después, cuando algo más haga clic. Y mientras tanto, el cuerpo sigue haciendo lo que puede para sostener este proceso. Si el ojo tiembla, si el músculo salta, si el hombro se contrae, es porque algo está tratando de cruzar el umbral. Y cuando eso sucede, lo físico se convierte en mapa. En superficie de traducción. Deja de ser carne y se convierte en símbolo. Es por eso que estos espasmos, estas vibraciones, estas pequeñas sacudidas suelen aparecer en lugares precisos, el rostro, las manos, los hombros, el cuello. No son zonas aleatorias. Son puntos clave en la red energética del cuerpo. Lugares donde las corrientes sutiles se cruzan. Donde la tensión mental y la energía emocional se convierten en sensación física. Tu cuerpo está intentando metabolizar lo que tu mente no puede retener. Está traduciendo en temblores lo que tu conciencia aún no logra verbalizar. Y si has notado que estos movimientos se intensifican cuando escuchas una verdad incómoda, o cuando recuerdas algo que habías enterrado, o incluso cuando imaginas una posibilidad que te sacude, no es casualidad. Es un tipo de respuesta energética que va más allá de lo psicológico. Es tu campo vibracional reaccionando a una frecuencia que lo está tocando desde adentro. El cuerpo nunca miente. Y menos aún en momentos de colisión cósmica. Cuando una parte de ti comienza a activarse más rápido que la otra, lo físico intenta compensar el desbalance. Y esa compensación, aunque extraña, aunque molesta, aunque aparentemente sin sentido, es completamente natural en estos estados de transición energética. Es como un desfase entre dos dimensiones internas. Tu percepción corre a una velocidad y tu cuerpo intenta alcanzarla. El tic es el puente. La descarga. El chispazo que une los dos puntos. Así que no lo minimices. No lo ignores. No lo trates como un error. Presta atención a cuando ocurre. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué emoción estaba presente? ¿Qué imagen pasaba por tu mente? Porque esos espasmos, esos impulsos eléctricos breves, pueden ser más que síntomas. Pueden ser señales. Claves de que algo se está moviendo a través de ti. De que tu cuerpo, en su lenguaje silencioso,
está diciendo, algo importante está ocurriendo. Y está ocurriendo ahora. Y justo cuando crees que todo ha vuelto a la normalidad, aparece ese pensamiento. Ese eco. Esa palabra que no pediste pensar. Una frase que no recuerdas haber oído antes, pero que está ahí, rondando, como si alguien la hubiese insertado en tu mente durante la noche. No es un recuerdo. No es una idea propia. No es un pensamiento habitual. Es algo que llegó desde otro lugar, otra capa de tu conciencia. Tal vez incluso desde otro tiempo. Despiertas con esa frase girando. Un nombre que no reconoces. Una oración incompleta. Una palabra sin contexto. No suena como tú. No piensa como tú. No parece tener lógica, pero se repite con una insistencia casi hipnótica. Y entre todas las cosas que podrías haber pensado al abrir los ojos, es eso lo que está allí, primero. Es eso lo que te recibe antes incluso de que puedas ser completamente tú. No lo descartes. No lo ignores. No lo llames tontería. Porque no lo es. Este tipo de bucles mentales no son fallas del pensamiento. Son portales. Son mensajes comprimidos que atraviesan tu campo energético cuando el velo entre planos se adelgaza. Hoy, ese velo es casi transparente. Venus ha entrado en Géminis, el signo de la comunicación rápida, del pensamiento veloz, de la palabra como canal. Y Neptuno, el planeta de lo sutil, de lo invisible, de los sueños y de lo simbólico, se ha puesto retrógrado, quitando la niebla. Lo que normalmente se oculta en las capas profundas de tu subconsciente está saliendo a la superficie. Y sale en forma de palabras. Cuando un pensamiento se repite, no lo hace por error. Lo hace porque aún no ha sido comprendido. Porque guarda un contenido que no está listo para ser decodificado racionalmente, pero que, aún así, exige atención. Estas frases no buscan comprensión inmediata. Buscan ser llevadas. Son llaves en espera. Fragmentos de una vibración más compleja que necesita atravesar el cuerpo para poder materializarse después en un momento de claridad súbita. Tal vez ya te haya pasado, horas después, o días después, algo ocurre. Alguien dice algo. Lees una palabra. Escuchas una canción. Y de pronto, esa frase que parecía absurda se ilumina por dentro. Encuentra su espejo. Y entiendes. Entiendes por qué estaba ahí. No como predicción, no como profecía, sino como aviso. Como código previo. Como un mensaje que llegó antes que su significado, para que cuando lo encontraras, no se te escapara. Para que supieras que ya lo llevabas dentro. Esto es más común de lo que crees. Muchas personas están reportando frases en bucle. Algunas absurdas. Otras poéticas. Algunas completamente fuera de contexto. Como si la mente se convirtiera por momentos en una emisora aleatoria de pensamientos sin dueño. Pero lo que en realidad está pasando es que te estás convirtiendo en un canal de transmisión. Tu conciencia ya no está funcionando de forma lineal. No empieza con una causa y termina con una conclusión. Está funcionando en espiral. Recibe ondas, frecuencias, paquetes simbólicos que no vienen con explicación, pero sí con carga. Y esa carga se manifiesta repitiéndose. Una y otra vez. Hasta que tú, sin darte cuenta, la aceptas. La integras. Y entonces cambia. Entonces deja de repetirse. Y solo en ese momento, deja de sentirse como un peso mental. No se trata de locura. No es ruido mental sin sentido.
Es una forma arcaica de comunicación psíquica que se está reactivando por la sobrecarga energética que experimentas estos días. Tu sistema nervioso está hipersensible. Tu percepción está desenfocada y ampliada al mismo tiempo. El resultado, ves más. Oyes más. Captas más. Pero no puedes entender todo de inmediato. Así que los fragmentos se repiten. Como tambores en una ceremonia antigua. Como un mantra que no elegiste pero que te eligió a ti. Y esto va más allá del pensamiento consciente. Entra también al cuerpo. Porque muchas veces, justo cuando esa frase vuelve a sonar en tu cabeza, tu cuerpo responde. Tal vez un escalofrío. Tal vez una presión en el pecho. Tal vez un picor repentino en la piel. No lo estás imaginando. Estás experimentando una reacción energética a un contenido simbólico que aún no ha sido traducido. Hay algo más. Estas frases no siempre son tuyas. No todas se originan en ti. Algunas llegan de otros campos. De personas con las que estás conectadas. De energías que has tocado sin darte cuenta. De espacios psíquicos donde tu conciencia ha viajado en sueños. Estás recibiendo pensamientos como si fueran señales de radio. Algunos te pertenecen. Otros son ecos de otras mentes. Pero todos están pasando por ti. Porque tu sistema, en este momento, está abierto como nunca. Y eso tiene consecuencias. Una de ellas es la saturación. El cansancio mental que no tiene causa aparente. El agotamiento que no viene del cuerpo físico, sino del acto constante de traducir, de filtrar, de sostener información que aún no tiene forma definida. Si hoy te sientes agotado sin haber hecho nada físicamente exigente, es muy probable que sea por esto. Por la intensidad de estos loops. Por el esfuerzo que tu mente está haciendo para contenerlos, descifrarlos, comprenderlos, sin las herramientas necesarias aún. Y entonces, el cuerpo vuelve a intervenir. Intenta compensar. Y lo hace pidiendo anclas. Lo hace buscando mecanismos de aterrizaje. Tal vez lo sientas como hambre repentina. Como un antojo extraño. Como la necesidad urgente de azúcar, de algo ácido, de una textura muy específica. Y ahí comienza otro fenómeno que veremos en la próxima página, el cuerpo buscando sabor para aterrizar, tratando de usar la boca como punto de anclaje para toda la información que la mente ya no puede sostener sola. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Porque cuando el cuerpo no puede traducir lo que la mente repite, cuando no entiende el idioma de los pensamientos que le están atravesando, recurre a algo más antiguo, más instintivo, más visceral, el sabor. No por placer, no por hambre. Por necesidad energética. Por urgencia de volver a sentirse en el presente. De tener una textura, una temperatura, una reacción sensorial que le diga, estás aquí, estás en ti. Si hoy te has sorprendido deseando con una intensidad casi absurda un vaso de jugo de naranja. Si te has encontrado abriendo la nevera solo para buscar un limón y morderlo. Si de pronto sientes que no puedes pensar con claridad a menos que comas algo dulce, picante o ácido, eso no es un antojo al azar. Es un mecanismo de aterrizaje. Tu sistema nervioso está buscando un ancla tangible para compensar la sobrecarga intangible. Venus en Géminis activa los sentidos mentales, sí, pero también sobreexcita los circuitos eléctricos internos. Te hace pensar más rápido, sentir más cosas al mismo tiempo, percibir en múltiples capas sin aviso. Mientras tanto, Neptuno en retrógrado disuelve las estructuras. Derrite los límites entre lo interno y lo externo. Dilata el presente. Y entonces tu cuerpo, ese sabio ancestral, responde con lo único que puede contener la experiencia, los sentidos.
El sabor se convierte en cuerda, en puente, en respuesta inmediata ante la fragmentación. No estás buscando dulces por gula. Estás buscando densidad. Estás tratando de sostenerte. El azúcar, en su forma más pura, le dice al cuerpo, aquí hay algo sólido, algo tangible, algo que pesa lo suficiente como para bajar el centro de gravedad de todo este caos mental. Incluso una pequeña cantidad puede provocar una sensación de reubicación en el momento. No porque el azúcar tenga poderes mágicos, sino porque estás usando su carga vibratoria para compensar una descompensación energética. Lo mismo pasa con lo ácido. Los cítricos, en especial, están apareciendo en los sueños, en los pensamientos, en las manos de personas que nunca antes sintieron una atracción por ellos. Y es que lo ácido corta la niebla. Despierta. Rasga el velo mental neptuniano. Donde hay bruma, hay limón. Donde hay distracción, hay naranja. Donde hay disolución, aparece la necesidad de lo solar, lo agudo, lo inmediato. Y los cítricos, desde su composición química hasta su carga simbólica, son exactamente eso, luz que arde y sacude, pero que también centra. Y luego está el picante. Hay, el fuego. Personas que nunca soportaron una salsa medianamente fuerte hoy están vaciando el frasco. Y no es por masoquismo. Es por un impulso primario de regresar al cuerpo a través del calor. El picante no es solo sabor, es sensación pura. Activa glándulas, dilata poros, suda miedos. Te obliga a habitarte. Porque no puedes disociarte mientras algo arde en tu boca. El fuego sensorial del picante es un recordatorio inmediato de la presencia física. Por eso, estos días, mucha gente lo está usando inconscientemente como portal de regreso. Porque eso es lo que está ocurriendo. Muchos están saliendo de su cuerpo sin darse cuenta. No como fuga, sino como desbordamiento. Como si la conciencia se derramara hacia otras líneas de tiempo. Como si parte de ti se quedara en ese pensamiento que se repite, en ese nombre que no entiendes, en ese sueño del que no logras despertar del todo. Y el cuerpo, que te ama con una sabiduría que nunca olvida, intenta traerte de vuelta a través de las papilas gustativas. No es casual que algunos estén reportando una necesidad compulsiva de masticar hielo, de oler frutas con intensidad, de mezclar sabores extremos. No es capricho. Es recalibración. Tu cuerpo está procesando datos. No lo hace con palabras. Lo hace con sabor, con impulso, con sensación. Por eso no te castigues si hoy comiste cosas que no tenías planeadas. No es falta de voluntad. Es instinto de supervivencia energética. Y a todo esto se suma un componente aún más profundo, la memoria gustativa ancestral. Porque algunos de los sabores que tu cuerpo está buscando ni siquiera provienen de tu historia individual. Provienen de otras vidas, de otras versiones de ti que también necesitaron esos anclajes. Lo dulce que hoy te calma pudo haber sido una medicina en otra encarnación. Lo ácido que hoy despierta tu sistema pudo haber sido ritual. Lo picante que hoy te hace llorar, pudo haber sido la única forma de permanecer en presencia bajo trances espirituales intensos. Entonces no estás antojado. Estás en una danza entre dimensiones. Y tu lengua es un puente. Tu boca, una puerta. Lo que eliges masticar, chupar, tragar, no es irrelevante. Es información. Es parte del modo en que tu cuerpo traduce lo que tu mente no puede comprender, lo que tu espíritu no puede decir todavía con palabras. Porque antes de hablar, se saborea. Antes de integrar, se digiere. Y aquí es donde todo converge. Porque el sabor no es el final de esta experiencia. Es la transición. Lo que viene después,
cuando el cuerpo ya ha logrado enraizarse otra vez, cuando el circuito mental ha bajado unas revoluciones, es lo que abre paso al siguiente nivel de percepción. Y eso empieza, en muchos, con otra sensación profundamente corporal, el picor interno. Esa especie de hormigueo invisible que no se calma con cremas, ni con rascados, ni con duchas. Un cosquilleo en lo profundo de la piel. Un llamado silencioso desde capas que no tienen nombre. Entonces llega ese momento extraño, casi imperceptible al principio, donde algo dentro de tu piel comienza a inquietarse. No es una picazón normal. No es una alergia, ni una irritación cutánea. Es algo más profundo, más sutil y a la vez más urgente. Un cosquilleo que no se calma con rascar. Una incomodidad que no tiene forma visible, pero que insiste, como si algo dentro de ti estuviera tratando de salir. Ese es el siguiente síntoma, el siguiente nivel de esta recalibración energética que comenzó con el cruce entre Venus en Géminis y Neptuno en retrógrado. Lo que estás sintiendo no es una reacción dermatológica, es una exfoliación psíquica. Como si tu frecuencia estuviera lista para deshacerse de una capa obsoleta. Como si tu energía estuviera tratando de empujar hacia afuera todo lo que ya no encaja con quien te estás convirtiendo. La sensación puede manifestarse en áreas muy específicas del cuerpo, los brazos, la parte posterior del cuello, la columna vertebral. Estas zonas no son aleatorias. Son puntos de transmisión. El cuello es el canal por el cual pasan tus palabras, tus ideas, tus revelaciones. La columna sostiene el eje de tu sistema energético, desde la raíz hasta la corona. Y los brazos son extensiones de tu acción, de tu contacto, de cómo interactúas con el mundo. Si algo pica en esos lugares, no es tu piel la que quiere atención. Es tu campo energético el que está rozando sus propios límites. El que está empujando contra viejas estructuras para ver si todavía te sirven o si ya necesitas una nueva forma de habitarte. Algunas personas lo describen como un hormigueo eléctrico. Otras lo sienten como una comezón sin causa aparente. Y en casos más intensos, se convierte en una especie de presión bajo la piel, como si algo latiera desde adentro, pidiendo paso. Este fenómeno no es solo energético. Tiene consecuencias fisiológicas. Puede alterar tu temperatura corporal, tu capacidad de concentración, incluso tu patrón de sueño. Y todo esto tiene una causa clara: tu cuerpo está recibiendo más información de la que está acostumbrado. No me refiero solo a datos mentales, sino a señales sutiles, frecuencias que antes estaban silenciadas o diluidas por el ruido cotidiano. Con Neptuno retrogradando, la niebla se ha levantado, y ahora tu percepción está captando todo. No solo lo obvio, sino lo que hay entre las cosas, recuerdos que no sabías que tenías, emociones que no habías sentido del todo, conexiones invisibles con personas o lugares que apenas recuerdas. Venus, por su parte, acelera el canal mental. Hace que todo llegue más rápido, con más intensidad, sin filtros. Lo que antes venía en paquetes dosificados, ahora viene en ráfagas. Y tu cuerpo, sabio, sensible, generoso, se convierte en el campo de procesamiento de ese torrente. Pero, como es lógico, tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, el cuerpo no se rompe. Se adapta. Y uno de los primeros signos de esa adaptación es la fricción interna. El roce entre lo viejo que aún no se va y lo nuevo que aún no ha terminado de asentarse. ¿Y cómo responde el cuerpo ante ese roce? Con señales. Una de las más comunes es esa sensación de picor que parece venir de dentro. No es solo incomodidad física. Es una advertencia espiritual: estás creciendo. Estás desprendiéndote. Estás mudando una piel que ya no te representa. Y esa transformación no se da en silencio. Se siente. Se nota. Y a veces,
se arrastra durante días. Algunas personas también reportan la necesidad de moverse más, de estirarse sin razón, de sacudir los brazos, de rotar los hombros, de hacer respiraciones profundas sin saber por qué. Estas reacciones son maneras del cuerpo de facilitar el desprendimiento energético. Cuando tu sistema está sobresaturado, no siempre sabe cómo liberar la tensión psíquica. Entonces convierte esa necesidad en impulso físico. Por eso el movimiento, el estiramiento, el temblor leve, incluso los espasmos musculares o los sueños agitados pueden volverse frecuentes. Si estás experimentando esta etapa, no lo ignores. No lo escondas bajo un diagnóstico apresurado. Observa. Pregúntate, ¿qué parte de mí está lista para irse? ¿Qué versión de mí ya no cabe en esta piel energética? ¿Qué pensamiento, emoción o vínculo estoy empezando a soltar, incluso si aún no soy consciente de ello? Porque este picor no es castigo. Es señal. Es inicio. Es transición. Es el momento exacto en el que una parte de ti, más energética que física, comienza a despegarse. A dejar espacio. A hacerse piel nueva. Y como todo proceso de regeneración, no se detiene en la superficie. A medida que esta renovación avanza, empieza a acumularse tensión en lugares más profundos. Lugares que usamos todos los días pero que rara vez reconocemos como contenedores de carga espiritual: el cuello, los hombros, la mandíbula. Esas zonas que solemos culpar por mala postura, pero que en realidad están funcionando como centros de almacenamiento emocional y vibracional. Esa será la próxima estación. El próximo signo. Porque justo después del picor, viene la presión. Y cuando la energía se acumula en el cuello, no es casualidad. Si has sentido últimamente que tu cuello se tensa sin razón, que tus hombros se vuelven pesados como si cargaran algo invisible, que tu mandíbula parece trabada incluso cuando estás en silencio, presta atención. Estás sosteniendo más de lo que crees. Y no hablamos de estrés cotidiano o de malas posturas frente a una pantalla, aunque esos factores pueden agravar el síntoma. Hablamos de una compresión energética que se produce cuando tu sistema mental, emocional y espiritual intenta procesar varias realidades a la vez. Es como si, en un solo momento, tu cuerpo estuviera operando entre dos dimensiones superpuestas. Por un lado, está el presente, estimulado, acelerado, recargado por la influencia de Venus en Géminis. Tu mente va a 1000 por hora, pensamientos cruzados, urgencias emocionales, conversaciones pendientes, frases inconclusas que aparecen y desaparecen como notificaciones mentales. Todo eso está siendo procesado, archivado y transmitido a través de tu canal superior, la garganta. Pero la garganta no es solo el lugar desde donde hablas. Es el portal entre el pensamiento interno y el mundo externo. Es un punto de cruce, de salida y de entrada. Y por el otro lado está Neptuno, en retrogradación, tirando de ti hacia atrás. No como castigo, sino como limpieza. Está trayendo a la superficie fragmentos de versiones pasadas de ti mismo, recuerdos que no habías procesado, imágenes que parecen venir de otra vida, emociones que habían quedado a medio camino, frases que dijiste y que nunca se cerraron del todo. Todo eso regresa. No para castigarte, sino porque ahora estás listo para entenderlo desde otro nivel. Y aquí ocurre el desajuste. Dos líneas de tiempo están empujando contenido hacia tu sistema al mismo tiempo. El presente te pide atención, respuesta, velocidad. El pasado exige revisión, integración, resolución. Y tu cuerpo, en el medio de ese cruce, comienza a sobrecargarse. Tu cuello es el primer punto de alerta. Porque ahí, en ese punto donde se une la mente con la palabra,
donde las ideas se transforman en comunicación, donde lo interno quiere salir a la luz, es donde más se acumula la energía no procesada. ¿Alguna vez sentiste cómo, tras un pensamiento que parecía insignificante, tu cuello se bloqueaba sin razón? ¿Cómo un recuerdo que no sabías que dolía podía endurecerte la nuca? ¿Cómo una conversación aparentemente inocente podía dejarte los hombros como de piedra? No es casualidad. Es transmisión bloqueada. Es tu cuerpo intentando contener un flujo de energía que aún no ha encontrado vía de escape. Y esa presión no siempre ocurre en el momento de la emoción. A veces, ocurre después. Cuando la emoción ya pasó. Cuando ya no estás hablando. Cuando ya estás en silencio. Es entonces cuando tu sistema nervioso, que no tuvo tiempo de procesar lo vivido mientras estaba ocurriendo, empieza a archivar, a clasificar, a guardar. Y lo hace en el cuerpo. No porque sea la mejor manera, sino porque es la más rápida. Por eso muchas veces te despiertas con el cuello tenso y no recuerdas por qué. Porque el cuerpo, mientras dormías, estaba haciendo el trabajo emocional que no pudiste hacer despierto. Estaba absorbiendo el remanente energético de tus pensamientos inconclusos, de tus frases no dichas, de tus verdades contenidas. Y las colocó ahí, justo donde más pesan, en el cruce entre tu mente y tu voz. Lo mismo pasa con los hombros. Que sostienen lo que no puedes soltar. Que cargan con la historia que aún no te animas a escribir o contar. Que aprietan cuando alguien te dice algo que no logras comprender, o peor, cuando tú mismo piensas algo que no puedes aceptar. Los hombros se convierten en una especie de archivo silencioso. Allí van las cargas invisibles. Las memorias suspendidas. Las emociones que finges que no duelen. Y si la tensión llega hasta la mandíbula, ya estamos frente a un mecanismo más profundo. Porque la mandíbula está íntimamente ligada al acto de reprimir. Se cierra cuando no se puede hablar. Se aprieta cuando no puedes defenderte. Se endurece cuando no logras expresar lo que sientes, por miedo, por vergüenza, por no saber cómo. Es como si tu cuerpo dijera, si no puedo soltarlo, al menos lo encierro. Todo esto es intensificado bajo esta configuración cósmica. Venus en Géminis sigue acelerando la frecuencia mental, estimulando ideas, deseos, contradicciones, palabras que quieren salir pero que a veces se traban en la lengua. Mientras tanto, Neptuno retrogradando elimina los filtros. La niebla se disipa. Y todo lo que antes pasaba desapercibido, ahora llega con más fuerza. Como si tu sistema perceptivo ya no tuviera paredes. ¿Y qué hace el cuerpo ante esa cantidad de datos sutiles? Se defiende. Pero no desde el rechazo, sino desde la contención. Intenta mantener el equilibrio. Y al hacerlo, se endurece. Se contrae. Aumenta la tensión muscular, no porque haya peligro físico, sino porque hay saturación espiritual. Por eso, si últimamente sientes que cada pensamiento parece venir con una contractura incluida, que cada recuerdo carga su propio peso específico en tus hombros, que cada silencio que guardas se manifiesta en tu mandíbula como una presión latente, no estás solo. No estás exagerando. No estás fallando. Estás sintiendo. Estás encarnando el efecto de una actualización energética intensa. Y esa actualización continúa. Lo que viene después no es menos potente. Porque cuando el cuerpo ya no puede sostener más a través de la tensión, empieza a liberar a través del sistema eléctrico. Y ahí es donde el hormigueo, el cosquilleo, y los impulsos nerviosos toman el relevo. Cuando sientes esa rigidez o ese peso en el cuello y los hombros, no es solo un problema muscular común, es la manifestación física de un proceso interno mucho más profundo. Tu cuerpo está sosteniendo información que tu mente aún no puede procesar del todo.
Es como si llevaras a cuestas recuerdos, emociones y energías de diferentes tiempos y realidades que chocan y se entrelazan dentro de ti. Estos datos no son simples pensamientos pasajeros, sino fragmentos con carga emocional intensa, como si fueran pequeñas historias o realidades enteras que buscan ser liberadas para que puedas avanzar. Neptuno en retroceso remueve el pasado, sacando a la superficie esos fragmentos olvidados o reprimidos que, por mucho tiempo, permanecieron ocultos en las sombras de tu subconsciente. No es un simple viaje nostálgico, sino una verdadera reactivación energética que pone en juego tu capacidad de procesar y soltar. Por su parte, Venus en Géminis amplifica tu capacidad mental, acelera los pensamientos y multiplica la cantidad de estímulos que tu cerebro recibe, haciendo que te sientas saturado, hiperactivo y disperso a la vez. Esta combinación genera un choque energético que se traduce en la tensión física que sientes, la carga de sostener pensamientos y emociones que no están del todo procesados, pero que el cuerpo ya no puede ignorar. La sensación de tener demasiadas pestañas abiertas en tu mente, de no poder concentrarte o de distraerte con facilidad, está relacionada con esta sobrecarga. Estás intentando navegar dos realidades a la vez, el presente acelerado, que te pide atención constante y rápida, y el pasado que reclama ser revisitado y resuelto. Y ese choque de tiempos se traduce en una sensación de desconexión o de flotabilidad, que muchas personas describen en estos días, como si no estuvieran completamente presentes ni en un lugar ni en otro. No es fatiga ni somnolencia común, sino un estado entre vigilia y sueño, entre conciencia y memoria, donde tu cuerpo y mente están en un limbo difícil de sostener. A nivel físico, además del cuello y los hombros, muchas personas reportan sensaciones de hormigueo o pinchazos que recorren las extremidades, como si una corriente eléctrica suave despertara zonas dormidas. Este es otro signo de la recalibración energética que tu cuerpo está realizando. No es una molestia neurológica convencional, sino una respuesta a la alta frecuencia que atraviesa tu sistema nervioso, que está intentando integrar y equilibrar toda esta información que llega desde diferentes niveles de tu ser. Por eso, es común que esta sensación aparezca en momentos inesperados, a veces cuando estás tranquilo o sentado, como un aviso sutil de que algo está cambiando dentro de ti. Este proceso puede sentirse abrumador porque no siempre tienes herramientas conscientes para manejarlo. Pero hay formas de ayudar a tu cuerpo a transitar este momento con mayor facilidad. El movimiento suave, como estiramientos o ejercicios de respiración consciente, puede ser un gran aliado para liberar la energía acumulada y permitir que fluya sin generar bloqueos. Sacudir los brazos, girar el cuello lentamente, respirar profundamente y prestar atención a las sensaciones físicas sin juzgarlas, son prácticas que ayudan a que la energía circule y que el sistema nervioso encuentre un nuevo equilibrio. También es importante escuchar a tu cuerpo cuando pide pausa o descanso. En estos días de alta activación energética, puede que notes la necesidad de dormir más o de tomar momentos de silencio. No lo ignores, porque tu cuerpo está usando esos espacios para procesar y reequilibrar lo que ha recibido. La sobreestimulación mental y emocional que genera Venus en Géminis junto con la introspección profunda de Neptuno en retrógrado puede ser agotadora, y el descanso es parte esencial del proceso de integración. A nivel emocional, puedes sentir que tus estados de ánimo cambian con rapidez o que emergen emociones aparentemente sin motivo. Esto también está conectado con la descarga energética que tu sistema está experimentando. Algunos días te sentirás más comunicativo y expresivo, mientras que otros puede que busques el silencio o la introspección profunda. Ambas respuestas son válidas y forman parte del proceso natural de ajuste a estas influencias cósmicas que impactan tanto tu mente como tu cuerpo. Además, la relación entre mente y cuerpo se vuelve más evidente, porque lo que experimentas en un plano afecta directamente al otro. Cuando la mente se acelera y se dispersa, el cuerpo responde con tensión, hormigueo o fatiga. Cuando el cuerpo se cansa y pide pausa, la mente puede sentirse más lenta o confusa.
Reconocer esta interacción te ayuda a ser más compasivo contigo mismo y a comprender que estos síntomas no son signos de enfermedad, sino señales de que estás atravesando un proceso evolutivo profundo. Por último, es vital recordar que estas experiencias, por más extrañas o incómodas que puedan parecer, forman parte de un cambio energético más grande que muchos están experimentando en este momento. No estás solo en esto, y aunque tu cuerpo pueda parecer que está luchando contra fuerzas invisibles, en realidad está trabajando para alinearte con una nueva frecuencia, una nueva forma de existir que aún estás aprendiendo a integrar. Así que, cuando notes esas sensaciones de tensión, hormigueo o desconexión, respira con conciencia, permítete sentir sin resistir y recuerda que estás en medio de una transformación profunda. Tu cuerpo y tu mente están recalibrándose para que puedas recibir, procesar y manifestar una nueva realidad que está emergiendo, y aunque el camino pueda parecer incierto, cada síntoma es una señal de que estás evolucionando hacia una versión más consciente y conectada de ti mismo. Y ahora, al llegar a este punto, tal vez sientas que algo dentro de ti se ha movido. No necesariamente algo dramático o evidente, sino una especie de reordenamiento sutil, como si las piezas de un rompecabezas interno empezaran a encajar sin que hayas tenido que forzarlas. Eso es lo que ocurre cuando atraviesas, sin resistirte del todo, un proceso de activación energética tan profundo como el que estás viviendo ahora. Porque, aunque no lo notes de forma inmediata, cada pensamiento que se ha repetido, cada palabra que ha regresado en bucle, cada sensación física extraña, cada impulso emocional repentino, ha estado formando parte de una gran descarga, un reinicio, una especie de actualización espiritual, que no se ve desde fuera, pero que cambia todo desde dentro. Es importante que entiendas que nada de esto es aleatorio. El impulso de decir una frase que no sentías tuya, la imagen que se repitió en tu mente al despertar, el deseo repentino de comer algo ácido, dulce o picante, incluso ese picor inexplicable en la espalda o ese hormigueo leve en los brazos, son todas formas de comunicación profunda que tu cuerpo ha estado utilizando para ayudarte a comprender lo que aún no puede ponerse en palabras. Estás siendo atravesado por frecuencias que, aunque invisibles, están reorganizando tus estructuras más internas. Estás percibiendo cosas que tu conciencia aún no ha terminado de traducir, pero que tu cuerpo ya reconoce como reales. Y eso es lo más fascinante, estás sintiendo antes de entender. Porque, en este tipo de procesos, la lógica llega al final. Primero el cuerpo recibe, luego el alma decodifica, y solo entonces la mente puede comenzar a integrar. Esa frase que se te quedó atrapada en la cabeza esta mañana tal vez no tenga sentido aún, pero días más tarde, en una conversación, en una escena cotidiana, en un gesto que parezca menor, se activará la conexión. Sentirás que ese fragmento encaja, que estaba esperando exactamente ese momento para revelarte su significado. Eso es parte del lenguaje simbólico y energético que se está manifestando con fuerza ahora, gracias a la conjunción entre Venus en Géminis y el retroceso de Neptuno. No olvides que estás procesando dos realidades al mismo tiempo, una física y una sutil. En una, vives tus rutinas, trabajas, hablas, haces lo cotidiano. En la otra, exploras memorias, imágenes internas, intuiciones, fragmentos emocionales de otros tiempos, otras versiones de ti. Por eso, no es raro que te sientas doble, dividido, incluso desconectado. A veces caminarás por tu casa y olvidarás por qué entraste a una habitación. A veces hablarás y sentirás que tu voz suena ajena. O soñarás con una intensidad tan vívida que despertarás con el cuerpo cansado, como si hubieras vivido una vida entera mientras dormías. No estás perdiendo el control. Estás adaptándote. Estás habitando un nuevo campo de percepción. Estás entrando, capa por capa, en una sensibilidad expandida. Y cuando la mente no puede más, cuando el cuerpo llega a su límite de procesamiento, cuando los circuitos están saturados, algo profundo te va a pedir una sola cosa: silencio. No un silencio externo,
sino un silencio vivo, interno, sagrado. Ese momento en el que te sientas en calma, sin música, sin distracciones, sin necesidad de interpretar nada. Solo escuchas. Y en ese escuchar profundo no vas a oír un vacío, sino una presencia. La presencia de ti mismo, reconfigurado. La energía que ahora puedes percibir porque ya no estás tan lleno de ruido mental. Porque hiciste espacio. Porque tu sistema, aunque cansado, ha logrado atravesar el umbral del colapso sin romperse. Y entonces, en ese silencio, puede aparecer algo inesperado, la claridad. No como una respuesta verbal ni como una epifanía mágica. Más bien como una certeza tranquila. Sabes que algo ha cambiado, aunque no sepas explicarlo. Sabes que algo viejo ha salido y algo nuevo ha entrado. Sabes que no estás donde estabas. Ese saber silencioso es el inicio de la verdadera integración. Es el momento en que dejas de resistirte al proceso y comienzas a fluir con él. El momento en que dejas de preguntar qué está pasando y comienzas a sentir que eres parte de lo que está pasando. Por eso, no subestimes ningún síntoma, ninguna sensación extraña, ninguna emoción aparentemente fuera de lugar. Todo lo que has sentido en los últimos días forma parte de un tejido que se está reescribiendo. Tu sistema completo, desde la punta de tus dedos hasta el núcleo más profundo de tu mente emocional, está siendo reestructurado para que puedas habitar con más conciencia esta nueva etapa de tu vida. Y no necesitas entenderlo todo ahora. Lo único que necesitas hacer es estar presente con lo que se siente real, permitirte sentir sin juzgar, descansar cuando el cuerpo lo pida, y confiar en que tu alma sabe exactamente qué hacer con lo que está recibiendo. Así que si esta mañana despertaste con una frase extraña rondando tu mente, si has sentido tu piel vibrar sin razón, si tu garganta se ha querido cerrar o abrir sin previo aviso, si el calor o el frío han invadido tu cuerpo por dentro, si tu mente va rápido y tu cuerpo lento, o si simplemente sientes que estás fuera de ti, no te asustes. No estás roto. No estás solo. Estás en transición. Estás siendo actualizado, rediseñado, reconectado. Y todo, absolutamente todo lo que estás sintiendo, es parte de esa activación.